Muy buenas tardes a los televidentes, simpatizantes y hermanos que tienen a bien escuchar el programa Conociendo la Verdad. El día de hoy vamos a hablar del servicio y el título de esta enseñanza es El que no sirve, no sirve. En Romanos 12, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú ministrando el corazón de los televidentes, de nuestros hermanos, de las personas, Padre, que escuchan este mensaje. Pues reconocemos que no es nuestra palabra, sino es tuya. Gracias, amado Dios. Sé tú, Señor, ayudándonos a que tu palabra sea difundida, a que tu palabra penetre en el corazón y en la mente de las personas. Toma el control, bendito Espíritu Santo, de este tiempo. Amén y amén. Queridos hermanos televidentes, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a dar la enseñanza relativa al tema del servicio. Hablar del servicio es un tema enorme. Creo que el título es fuerte, pero algún día que estaba en una instalación policial, lo leí, ¿no? El que no sirve, no sirve. Y tiene relación también con otra frase que es parecida, que dice que el que sí sirve, y el que no sirve, no sirve, ¿no? Y hay otra frase que dice, ¿no?, que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Todo esto tiene un enfoque, ¿no? Y está vinculado a que el servicio es central en la vida del ser humano y cómo no en el caso del creyente. Mucha gente, y todos hablamos del servicio, o necesitamos o queremos el servicio. Me explico de la siguiente forma, ¿no? ¿A quién no le gusta ser servido? Probablemente todos levantarían su mano. Pero ¿a cuántos nos gusta servir? Probablemente ahí ya no todos levanten la mano. Y cuando hablamos de a cuántos nos gusta servir, vamos a poner diferentes excusas del por qué no servir o señalar una serie de razones por las cuales solamente servir a ciertas personas. Por ejemplo, a la gente que amamos como nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros familiares, pero hasta ahí nomás. En el caso de la iglesia, Jesús, que es el maestro, nos enseñó a servir a todos, con un corazón desprendido, con un corazón alegre, con un corazón humilde. Yo creo que esa es la enseñanza que, si me permiten, a manera de conclusión, debería estar en nosotros. El servicio es bueno, el servicio nos tiene que agradar y el servicio, adicionalmente, es un hecho que, porque es más fuerte que las palabras, porque los hechos son más fuertes que la palabra, logra dar un testimonio más contundente que solamente la palabra. Hay muchas personas que ya no están esperando de parte de la iglesia simplemente una palabra, una buena oración, una buena frase. Lo que se está esperando es una acción concreta en favor de las personas, que en este caso no todo tiene que ser necesariamente material. Hay cosas para escuchar, hay situaciones en las cuales bastaría con que uno que tenga el tiempo para escuchar, que tenga el tiempo para dar un buen consejo, que tenga el tiempo para dar un abrazo, que tenga el tiempo, ¿no es cierto?, de compartir con esta persona. No todo necesariamente lo que tiene que ver con el servicio tiene que ver vinculación monetaria o económica. De hecho, que hay cosas o situaciones que nos pueden costar, pero no todo tiene que ver necesariamente con el dinero. Digo esto porque hay mucha gente que no quisiera servir porque dice, uy, ¿y cuánto me va a costar servir? ¿O cuánto tengo que dar para servir? O sea, si yo quiero, pues, no sé, repartir alimentos, ¿cuánto es el costo? Yo no tengo, yo más bien quiero que me den.
Entonces, tenemos que tener en claro que no todo es dinero y tenemos que tener en claro de que nadie es tan pobre para no poder dar algo y nadie es tan rico para no necesitar algo de alguien. Entonces, el tema del servicio yo creo que es un tema muy especial, creo que es importante y es base fundamental de lo que tenemos que hacer en la iglesia. Y cuando se habla del servicio, ¿no es cierto? Hay gente que no le gusta servir y hay gente que practica el servicio pero no lo hace bien. Tenemos que tener claro de que en la iglesia el servicio que se requiere es un servicio de calidad, con eficiencia, un servicio como para el Señor. El maestro, cuando hizo y estuvo aquí en la tierra, el servicio que él hacía lo hacía un servicio de calidad, ¿no? Había una persona que estaba endemoniada, lo sanaba. Había una persona que tenía un problema de ceguera, recobraba la vista. Había un paralítico, se paraba y empezaba a caminar. Había, como en el caso de Lázaro, una persona que estaba muerta y lo resucitaba. Había una necesidad de alimentos, ¿no es cierto? Y podía agarrar y a través de panes y pescado alimentar a una multitud de 3.000 o 5.000 personas, más sus familias. Entonces, tenemos que tener en claridad que las cosas que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fueron efectivamente servicios, pero fueron servicios contundentes, de calidad, eficientes. No cualquier tipo de servicio. Y el servicio que él hizo lo hizo de manera permanente, lo hizo de manera no solamente adecuada, sino lo hizo en el tiempo y todos los días era servicio, servicio tras servicio. Es más, en un momento de humildad incluso lavó, ¿no?, los pies de todos sus discípulos, ¿no?, que es parte también de una enseñanza que él dio a conocer en aquel tiempo. Luego, hay que entender de que aquella persona que no tiene claridad sobre que en la vida hay que servir, y en especial en la iglesia, eso, desconocer la importancia del servicio, no nos permite crecer en el tema espiritual, en el tema que tiene que ver con relación, ¿no?, a la edificación, al crecimiento de la iglesia. El servicio es parte fundamental y no podemos darle un lugar poco meritorio o un lugar trasero. El servicio tiene un lugar de privilegio en la iglesia del Señor. Es importante también señalar que las personas que sirven, y esto se aplica tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular, siempre van a tener mayores oportunidades. Siempre se les va a tomar o se les va a otorgar mayor autoridad. Porque una persona que hace un buen servicio, en general, es una persona que de todas maneras llama la atención respecto de sus jefes, de los coordinadores, de las personas que lo supervisan. Y cómo no, en el caso de la iglesia, porque siempre la iglesia nos tiene que llevar a un segundo, a un tercer nivel. Y no necesariamente uno empieza como pastor o empieza como maestro, empieza desde abajo, quizás simplemente atendiendo a los hermanos que ingresan, quizás haciendo un servicio de limpieza en la iglesia, quizás acomodando las sillas. Pero el solo hecho de tener esa predisposición a servir es lo que nos comienza a abrir puertas a los siguientes niveles de autoridad. En esa medida, servir es muy, pero muy importante en la iglesia del Señor. Es más, una persona que no sirve en la iglesia y que ya ha alcanzado la salvación, la pregunta que queda ahí es, ¿qué está pasando con esa persona? Que teniendo tan grande regalo de parte del Señor, no tiene esta persona el gesto, el cariño, el compromiso de poder servir, ¿no? Entonces tendríamos que analizar, ¿no?, a través de los líderes, qué está pasando con esto. Se enfriaron, vienen por otro tipo de situaciones que no son necesariamente las espirituales, simplemente están buscando un tema de tipo asistencial, comida, ropa, un lugar para dormir.
Pero aquella persona que de corazón ha recibido al Señor, necesariamente en la iglesia va a querer servir. Ni siquiera es necesario pedírselo. Esa persona tiene la predisposición y se va a acercar a decirle a las autoridades o a los líderes: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo servir? ¿Cómo puedo apoyar? Por otro lado, en la actual sociedad, en estos tiempos, a veces la idea del servicio va perdiendo valor, ¿no? Si bien todos queremos que nos sirvan, a todo el mundo le encanta, desde que uno llega a un restaurante, que lo atiendan bien, y cuando uno es jefe en un trabajo, ¿no?, que la persona que está bajo sus órdenes haga y elabore el informe, la carta, el documento o la gestión que se le ha pedido, que lo haga bien, de manera adecuada, de manera eficiente, con resultados. Todo el mundo añora que hay una persona que te sirva. Sin embargo, hay personas, ¿no?, que sirviendo o teniendo esa predisposición, esa acción de servir, ¿no?, otras personas, probablemente con una actitud más soberbia, con una actitud más orgullosa, ¿no es cierto?, y desconociendo, obviamente, los principios espirituales, lo ven como algo inferior, lo ven incluso como una humillación, lo ven como algo que no debería darse, lo cual no es correcto, porque en las cosas espirituales el servicio es algo fundamental, que no solamente ha sido ejemplo de parte del mismo Señor Jesús, sino que es necesario para que la iglesia crezca, se reproduzca, se transforme, sea mejor. El servicio es necesario, pero fuera de la iglesia, a veces el servicio en estos tiempos pudiera verse como algo, como un tema inferior, como un tema de humillación, como un tema de que, uy, ¿quién va a hacer eso?, ¿no? Yo creo que en general debemos tener una actitud de apertura a aquella persona que sirve, de tener una palabra de afirmación, una palabra de aliento, ¿no? Decirle que cuando algo está bien hecho, gracias, qué bien lo haces, ¿no? Esto estuvo bueno, porque yo creo que hoy por hoy la gente está muy acostumbrada a que la sirvan, o quisiera que la sirvan, pero ellos no están dispuestos a servir. Y más allá de incluso no estar dispuestos a servir, consideran que la labor del servicio o el servicio prestado, ¿no es cierto?, es una labor inferior, es una labor que en vez de hacerlo más grande, los humilla, lo cual es todo contrario en las cosas del Señor. Eso es mundo, lo otro es iglesia, y más que iglesia, palabra de Dios. El servicio nos engrandece, el servicio nos hace crecer, el servicio nos da honra, el servicio es parte del amor, es parte de la entrega que todo cristiano debiera tener. En esa medida, ¿no es cierto?, el servicio, por ejemplo, a manera de lo que significa, representa un conjunto de acciones, ¿no?, las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas, con la finalidad de que éstas cumplan con la satisfacción de recibirlos. En el caso bíblico, el significado de servicio es la palabra que del griego viene del diácono, ¿no?, uno que sirve en forma general para ayudar a otros, uno que sirve aliviando necesidades de otros, uno que sirve a la iglesia y a la comunidad supliendo cualquier necesidad, ¿no? Ese es el significado de diácono, ¿no?, que viene de una raíz griega. Y en similar sentido, doulos, ¿no es cierto?, que indica a una persona que tiene la actitud permanente de servicio a otros en similitud a un esclavo, doulos. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener acerca del servicio, ¿no?, en la iglesia? Miren, el servicio, amado, amada, uno lo hace por gratitud y por amor
a Dios, ¿no? El servicio que uno lo hace para Dios, no tanto para los hombres, ¿no? La primera razón es por agradecimiento, ¿no? Por lo que si uno ha recibido un regalo tan grande como la salvación, nos ha liberado de la carga de nuestros pecados, nos ha liberado de tanta cosa negativa que teníamos, ¿no? Lo que viene a cualquier persona, ¿no? Es, oye, estoy agradecido, ¿no? ¿Cómo pudiera yo hacerte un servicio a ti? En este caso, si es Dios el que nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado salvación, el servicio que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Pero como Dios es un ser que en este momento es inmaterial, no es un ser que lo podamos ver ni tocar, ¿no? Aun cuando sabemos que existe, aun cuando sabemos de su existencia, entonces el servicio lo hacemos a los que vemos para poderles hablar de ese Dios magnífico que hemos conocido. Entonces, cuando yo digo voy a servir a Dios, en realidad lo que yo estoy diciendo es voy a servir a mis hermanos, voy a servir a la comunidad, voy a servir al pueblo. Porque a Dios propiamente dicho, ¿no es cierto?, no lo podemos servir porque Él, para empezar, no tiene necesidades. Él es Dios. Y segundo, con Él no lo vemos, no tenemos la oportunidad de poder tener una charla, ¿no es cierto?, cara a cara, o una conversación, ¿no es cierto?, donde le podamos decir, te invito a un café, te hago una comida. Dios no necesita de eso. Pero lo que sí necesita es que prediquemos el Evangelio, que prediquemos su palabra, y eso acompañado de acciones, acompañado de servicio. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que uno hace el servicio por agradecimiento y amor a Dios. Un creyente agradecido, no importa en dónde lo pongan a servir, pues lo que desea es agradar a Dios. Luego, tenemos que tener en consideración que el servicio tiene relación con el amor. ¿Cómo vemos esto? Muchos de nosotros, ¿no?, que nos ha tocado estar enamorados, ¿no es cierto?, cuando teníamos ese tiempo con la pareja, nos afanábamos por servirla, por agradarla, desde ir a comprar algo para ella, desde escucharla, desde colaborar, de ser el caso, con sus tareas, si fuera el caso, ¿no es cierto?, de comprarle un obsequio que le gustase, ¿no?, de recogerla en el auto si lo tuviéramos, ¿no? Uno, cuando ama, se entrega, y esa entrega va acompañado de acciones, y esas acciones normalmente se traducen en servicios. Otro ejemplo, los padres a los hijos. Cuando estos son pequeños, ¿qué duda cabe que hemos tenido que limpiarlos, bañarlos, lavarlos, vestirlos, ¿no?, enseñarles, ¿no? Y todo ello forma parte de un servicio que lo hacemos con devoción, con amor, con desapego, con entrega, no esperando nada a cambio, pero lo hacemos ¿por qué? Porque lo hacemos por amor, ¿no? Yo no estoy esperando de mi hijo, ¿no es cierto?, cuando está pequeño, y aun cuando esté fuera grande, ¿y cuánto ya me está debiendo de tanto servicio que le estoy haciendo? Él también me va a servir, ¿no? Uno lo hace de manera desprendida, porque somos padres, porque somos personas, ¿no es cierto?, que por amor lo hacemos. Igual también con la pareja, ¿no? O sea, oye, yo no estoy esperando que en este caso, si yo le hago un servicio a Violeta, Violeta luego en ese mismo día, o tenga que hacerme el mismo servicio en ese mismo día. Obviamente, en amor todo fluye. También es cierto, ¿no es cierto?, que las esposas o los hijos también nos hacen servicios, pero no lo hacen como una especie de contraprestación, sino lo hacen por agradecimiento. ¿Ok? Bien. Adicionalmente a eso, ¿no?, por ejemplo, en Hebreos 6:10
la palabra dice, ¿no? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Adicionalmente, también señala, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios. Finalmente también, ¿no?, señalamos que el servicio tiene que ser hecho con fidelidad, ¿no? ¿Qué se entiende por un siervo fiel? ¿No? Es uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar, que es confiable, digno de confianza, uno que no deja inconclusa una tarea encomendada. Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos tenido algún tipo de liderazgo, sea en casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, ¿no?, nos sentimos a gusto con aquella persona que, dándole una instrucción, ¿no es cierto?, esta la hace y la cumple de manera fidedigna, de manera adecuada, ¿no?, y sobre todo con resultados. ¿Qué significa esto? ¿No? Que la persona que presta un servicio, ¿no?, no solamente tiene que tener las ganas de quererlo hacer, no solamente tiene el deseo o la buena intención, o de la boca para afuera te dice sí lo hago, sino que tiene que ejecutarse. Y no solamente ejecutarse, sino ejecutarlo bien. ¿De qué serviría, ¿no?, una persona que se ofrece a hacer, digamos, una mesa, tú le das todos los materiales y terminada la labor, esa mesa está rota, está chueca, la pata de la mesa hace desequilibrio? Por más que esa persona haya tenido una buena intención, el servicio, la obra, el hecho, está determinando de que no ha sido bueno. Y si no ha sido bueno, entonces el servicio no ha sido debidamente realizado. Pregunta, ¿se volvería a confiar en esa persona para ese tipo de labor? Probablemente la respuesta es negativa. Pero hay de aquel, ¿no es cierto?, al cual tú le encargas, por ejemplo, cuida la puerta y saluda a todos los miembros de la iglesia, ¿no? Y este lo hace con tal diligencia, con tal amabilidad, con una sonrisa abierta, que incluso la gente que viene a la iglesia se lo hace conocer a los líderes. Entonces uno entiende que esa persona que hace ese servicio con amor, con fidelidad, con alegría de corazón, está haciendo las cosas de buena forma. Pregunta, ¿tú lo volverías a poner en la puerta? La respuesta es positiva. Claro que sí. Si ha tenido, ¿no es cierto?, ese entusiasmo, si ha tenido esa disposición, ¿no?, si ha tenido, ¿no?, ese buen desempeño, ¿cómo no volverlo a colocar en esa labor? Más aún, ¿no? Pasa que cuando tú encomiendas labores, a mí como jefe me ha tocado, y esta persona las cumple, ¿no?, y las cumple incluso sobrepasando la expectativa que yo tenía, la confianza que yo deposito en esa persona es mayor. Y adicionalmente, eso es un punto a favor de esta persona, y adicionalmente me lleva a mí a pensar de que ella, esta persona que está haciéndome el servicio, que está haciendo la labor, que está haciendo el trabajo, y lo está haciendo de buena manera, incluso superando lo que yo le he pedido, está ya calificando para un ascenso, para un mejor sueldo. Porque los jefes pensamos así. Si una persona hace un servicio y no lo hace bien, simplemente decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir enseñándole, hay que seguir ministrándolo. Pero si hay una persona que hace el servicio de buena forma, entonces uno a veces, y al principio es así, te encarga más cosas. Y tú dices, ¿el jefe me odia? No, el jefe lo que está haciendo es depositar más confianza en ti. Y al depositar más confianza en ti, lo que está promoviéndose en realidad es tu promoción. Porque de ahí en más, en la medida en que tú puedas hacer más cosas,
vas a poder ganar más o vas a poder ocupar otro cargo o otra posición. Pero todos sabemos que la persona que no cumple con sus labores, que no cumple con su servicio, todavía está en tiempo de aprendizaje, está en tiempo de enseñarle y no se les puede pagar más, tampoco se les puede encomendar una mayor posición. Y aún si siguiese, ¿no es cierto?, realizando las labores de manera inadecuada, de mala forma o no alcanzando el resultado debido, en un momento la evaluación lo que nos tendría que decir es que ya no necesitamos de sus servicios. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que el servicio en todo ámbito sea prestado con excelencia, como para el Señor. Que si bien no está aquí, Él nos ve en todo lo que hacemos. Este don, ¿no es cierto?, el Señor reparte dones y talentos a todos sus siervos. Todos los miembros de la iglesia tienen ministerio y tienen dones y tienen talentos. Pregunta, esos talentos, esos dones, ¿no van a ser puestos en valor? ¿No van a ser puestos en servicio de la iglesia y de los hermanos? Ese talento, ese don que es dado, ¿no es cierto?, de gracia, ¿no va a ser prestado de gracia para otros hermanos o para la iglesia? Si la respuesta es negativa, entonces esa persona no estaría haciendo uso adecuado de su don, porque lo estaría guardando, lo estaría reteniendo y no estaría dando el servicio que a partir de ese don o ese talento que le ha dado el Señor está a disposición de los hermanos y también de la iglesia. Y ahí nos encontraríamos con la famosa parábola, ¿no es cierto?, del siervo inútil o del siervo infiel. El servicio tiene que ser dado con alegría. Qué importante transmitir la palabra de Dios, de transmitir un mensaje con alegría, de hacer el servicio en general con alegría. Porque si uno se pone, ¿no es cierto?, en el extremo de hacer el servicio, como quien chupó un limón, ¿no? ¿Y por qué mí? ¿Y esto? ¿Y cuánto tiempo más? Ciertamente, lo más probable es que el servicio no va a ser adecuado. Aquel que presta un servicio de mala gana no hace un buen servicio. Y nos pasa porque nos ha ocurrido de que haciendo una acción, haciendo un servicio, no queríamos hacerlo, no ha sido agradable y al final hemos salado la comida, se ha roto un plato, se ha caído un vaso, nos hemos mojado, ¿no? Entonces, el servicio, en general, las acciones tienen que ser prestadas con alegría. Ustedes no saben cuánto valor le añade al servicio el hecho que tú lo hagas con alegría, con disposición, con una sonrisa. Mucha gente está esperando, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, simplemente que lo recibamos con una sonrisa. Le ha ido mal, la tiene difícil, tiene momentos de depresión, de angustia, y una sonrisa como quien te tiende la mano como si fueses un amigo, un suyo, un familiar. Qué importante es para personas, porque uno no conoce lo de nadie, qué importante es que uno atienda y dé esa bienvenida. Cuando estábamos en la iglesia y en algún momento nos ha tocado, ¿no es cierto?, cuidar las puertas de la iglesia o atender a las personas o a los invitados, siempre el hecho de estar, ¿no?, vestido adecuadamente, de mostrar una sonrisa y de darle la bienvenida estrechándole las manos y decirle bienvenido, ¿no, hermano? Pase usted, diviértase, hermano, hoy día va a haber unción, hoy va a haber un buen servicio, ¿no es cierto? Hoy cante y adore para el Señor, que tenga unos buenos días, ¿no es cierto? Que tenga una semana provechosa, ¿no? Y siempre tratando de ser el caso, ¿no es cierto? Porque ahora en el tiempo de pandemia vamos a verlo, pero de abrazar al hermano, ¿no?, de hacerlo sentir que está en casa, que es bienvenido, que es querido. Si un hermano viene después de un tiempo, se le extraña, ¿no? Hermano, lo hemos extrañado, ¿no? Esas palabras adecuadas, ¿no?, pasan del simple apretón de manos o del portero, ¿no?, parado ahí en carepalo y que le dice, bienvenido, pase señor, ¿no? No,
el servicio prestado con alegría le da un plus, le da un algo adicional al servicio, que lo hace mejor. Y finalmente, el servicio tiene que ser prestado con humildad. En la iglesia, como a veces también en el centro laboral, uno tiene que hacer un servicio, ¿no es cierto? Bueno, en el caso laboral porque te pagan, en el caso de la iglesia no te pagan. Así que uno lo tiene que hacer en ambos casos con disposición y hacerlo bien. Pero cuando uno hace un servicio, ciertamente requiere tener un corazón humilde. Porque en principio, al ser humano por naturaleza caída, no le gusta servir. A la gente le gusta que la sirvan, pero no le gusta servir. Y hay que ser humilde también para recibir las instrucciones, las enseñanzas y, de ser el caso, las correcciones a que hubiere lugar. Pero para eso uno tiene que tener un corazón humilde. Y qué importante, ¿eh? Porque uno podría pensar que eso es malo, ¿no? No, como ya estoy haciendo el servicio y encima me están diciendo cómo lo tengo que hacer o me están llamando la atención. Pero, amado, y lo digo porque yo también lo he pasado, mis jefes que han sido más estrictos, esos que me enmendaban la plana en mis escritos, esos que me corregían abundantemente, son los que me permitieron crecer como profesional. Al principio es doloroso, al principio uno no lo entiende, pero luego uno se da cuenta que esas correcciones nos permitieron crecer, mejorar, esforzarnos más, romper esos límites iniciales. Y al final uno recuerda más a esos jefes exigentes que a los jefes que no nos exigían o que simplemente no nos decían nada, y más aún a veces ni siquiera instrucciones nos daban. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio con alegría, el Salmo 102 dice, ¿no? Venid ante su presencia con regocijo, servid a Jehová con alegría. Y en el caso de la humildad, ¿no? En Hechos 20:19, la palabra dice, ¿no? He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Pablo es el que está hablando, ¿no? ¿Qué enseñanzas dio Jesús? Queridos hermanos, amigos, simpatizantes, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino, aun cuando era 100% Dios, se hizo 100% hombre, carne y hueso. Y cuando Él estuvo aquí, Él tuvo hambre, tuvo sed, durmió, ¿no? Fue al baño. Él tenía las mismas necesidades que cada uno de nosotros. Y Él, de alguna forma, nos entiende al 100%, toda vez que Él también estuvo aquí en la tierra en carne y hueso. Cuando Él vino aquí, las enseñanzas que nos dejó, ¿no? En Mateo 20:28 dice, por ejemplo, ¿no? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Jesús no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Lo mencioné al inicio de la enseñanza, ¿no? Jesús todos los días hacía un servicio en beneficio de la población, sanando enfermos, sanando endemoniados, liberando endemoniados, alimentando, dándole palabra de vida a las personas que diariamente acudían con sus problemas, con sus necesidades, ¿no? Entonces, Jesús no vino a ser servido. Qué diferencia de los líderes en el mundo, ¿no? Que todos esperan que los sirvan, no quieren tener una persona que les haga masajes, otra persona que les corte las uñas, otras personas que les acicale el cabello, otras personas que les hidrate su cutis, otras personas que le lleve, ¿no es cierto?, su desayuno, otra persona que le haga la comida, otra persona que lo atienda y le lleve la comida. Claro, eso es en el mundo, ¿no?
Y pareciera que cuanto más gente te atiende, más importante eres, porque algunos tienen hasta seguridad, ¿no? 20 personas, 15 personas, 40 personas, ¿no? Y es más, algunos incluso en esa soberbia, ¿no? Pueden lanzar palabras soeces, palabras duras contra las personas que los atienden, contra las personas que los sirven, ¿no? Eso no forma parte de la iglesia, eso no forma parte de las enseñanzas que dio el maestro. Sin embargo, él como el líder fundamental no vino a ser servido, él vino a servir, ¿no? Y la última frase, ¿no?, de la palabra dice, ¿no? Y él vino, ¿no es cierto?, a dar la vida por muchos. El final de su servicio, que sí lo había hecho y lo había dado todos los días cuando empezó su ministerio, terminó, ¿no?, con un hecho, digamos, doloroso para él, pero importante para la humanidad, porque fue su crucifixión. Y ese fue el servicio máximo, el servicio más grande que él dio, porque no habiendo sido culpable, no habiendo cometido pecado alguno, dio su vida y su sacrificio en beneficio de nosotros y para alcanzar a otras personas que iban a venir en miles y miles de años después de su muerte. Entonces, Jesús, como principal líder que estuvo aquí en la tierra, no vino a servirse de otros. Él vino a servir principalmente. La Biblia relata, en Marcos y en Mateo, que ya viendo, ¿no es cierto?, muchos discípulos, ¿no es cierto?, se preguntaban, oye, ¿y quién es el principal de estos? ¿No? Sabían que Jesús era el líder, pero habían 12 apóstoles. Y la pregunta era, oye, ¿y quién le sigue en autoridad? ¿Quién es el segundo? ¿No? ¿Quién es el que más destaca? ¿A quién, no es cierto?, le va a delegar la autoridad una vez que Jesús no esté, o estando Jesús, ¿quién era el que le secundaba? Y esa pregunta Jesús la contesta de la siguiente forma. Y dice, ¿no?, el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿no es cierto?, será vuestro siervo. En Marcos 9:35 dice, ¿no? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿no? Lo que vendría a llamarse algo así como el poder del servicio, ¿no? Aquella persona que en la iglesia sirve de manera desinteresada a todos y se coloca al final, ¿no es cierto?, es la persona que Dios observa con agrado y lo está preparando para un nuevo nivel de autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, póngase usted el caso, ¿no?, de la persona que está en la cocina y le encargan atender, ¿no es cierto?, una comida para 100 personas. Esta persona desde las 8 de la mañana, con alegría de corazón, como lo hemos señalado, corta sus zanahorias, sus papas, corta la carne, pone a cocinar, ¿no? Y a eso de las 12:30 la comida está lista, ¿ok? Una vez la comida lista, atiende a los 99 hermanos, ¿no es cierto?, y habiéndolos atendido a ellos, esta persona se sirve a ella misma, ¿no? Es la persona que, como ustedes ven, hizo un servicio desde la mañana. Su comida le salió exquisita, porque a los hermanos así les sale, con alegría, con unción, ¿no? Pero no solamente hizo el servicio de cocinar, sino adicionalmente los atendió, les sirvió a cada uno de ellos.
Y una vez que concluyó de atender a los 99, recién se sienta para almorzar ella, ¿no? Es el servicio a todos, pero no solamente es atenderlos a todos, sino que adicionalmente atenderse a esa persona al final. Si es que lo que queremos graficar es ser el postrero, ¿no es cierto?, y atender a todos, esa podría ser una buena imagen. ¿Cuánto lo hacemos? Complejo, ¿no es cierto? Porque es difícil. Pero aquella persona que esté dispuesta a servir de esa manera tan desinteresada y de corazón, con alegría, está calificando para el siguiente nivel. Amén. Luego, servir, ¿no es cierto? Hay personas, ¿no?, que conociendo las cosas del Señor, y como todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ver a veces temas seculares, ¿no?, lo que se le llama comúnmente las cosas del mundo. Pero mi pregunta en esta tarde es, ¿dónde tú le pones énfasis, le pones ganas y priorizas el servicio? ¿En las cosas espirituales, en las cosas de la iglesia o en las cosas del mundo? Porque yo te voy a decir una cosa, en la calle, en el mundo hay gente que es espectacular haciendo su trabajo, en su servicio. ¿Saben por qué? Porque es pagado. Pero en su casa hubo acciones de colaboración o de temas sociales, cero a la izquierda, no quieren hacer nada y más bien quieren que los sirvan. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿no?, es, nosotros hacemos un servicio que está dedicado a Dios, que está puesto nuestros ojos en el Señor, por todo lo que Dios nos ha dado, por ese agradecimiento, por ese amor. Pero no podemos estar haciendo, ¿no es cierto?, el servicio a la iglesia y estar haciendo otro tipo de servicios que son para la carne, son para el mundo. En otras palabras, malas acciones. Que claro, así como las buenas acciones y el buen servicio, ¿no es cierto?, suman para el reino de Dios, las malas acciones y los malos servicios suman, ¿no es cierto?, para el servicio del contrincante, en este caso del enemigo. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿no?, la señora que hizo este servicio, ¿no?, y luego, digamos que esta misma persona agarra, deja la iglesia a las 4 de la tarde y se pone a beber de manera desenfrenada 2 cajas de cerveza. Ese otro, y encima, ¿no es cierto?, con la ofrenda que le dieron de la iglesia agarró y pagó las 2 cajas, ¿no es cierto? Ese servicio, ¿no?, de comprar las cajas, incluso de llenar los vasos, ¿no es cierto?, sería un servicio que está a favor de las cosas de la iglesia celestiales o es un servicio a favor del mundo. Creemos que esto es un servicio a favor del mundo, ¿no es cierto? Y entonces aquí la palabra nos dice y nos confronta a decir, oye, tú no puedes servir a 2 señores. O sirves, ¿no es cierto?, a Jesús o sirves al enemigo, pero déjate de estar pisando, ¿no es cierto?, ambos extremos, ¿no es cierto?, del campo. Quiero que sepan, amados, que cuando uno hace un servicio a un hermano, ¿no es cierto?, la palabra señala que es un servicio que uno le ha prestado a Dios. ¿Por qué? Porque ya le decimos, a Dios no le podemos hacer ningún servicio, Él lo tiene todo, ¿no es cierto? En teoría, ¿no es cierto?, de iglesia, Él es un ser supremo, Él no necesita nada, Él no tiene hambre, no ha sido creado, Él más bien es creador. En consecuencia, nosotros no podemos, ¿no?, hacer nada a su favor, pero lo que sí podemos hacer, ¿no?, es a la gente, a ese reflejo, ¿no es cierto?, que del Dios mismo, porque Él nos ha creado y esa es su creación. Entonces, dice la palabra, ¿no?,
Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ok? Entonces, es bueno saber, ¿no?, de que nosotros muchas veces hacemos servicios a personas y es mejor hacerlo así, que no nos pueden retribuir el servicio. Porque quizás esa sea una de las primeras características de un servicio desinteresado. Hoy por hoy, ¿no?, la sociedad cree en un principio que no es bíblico. Hoy por ti, mañana por mí. Considerando de que a la persona que tú la estás sirviendo, le estás haciendo un favor, luego esa misma persona te va a dar un servicio, te va a dar un favor. Pero hay muchas personas que no te van a poder devolver el favor o no te van a poder devolver el servicio. ¿Has pensado en eso? Si tú piensas que toda persona a la cual tú sirves te va a devolver el servicio, tú no estás pensando de manera divina, de manera celestial. Tú no estás pensando en reino, tú estás pensando en la carne, estás pensando en lo que piensa el mundo. Yo te hago a ti para que luego tú me hagas a mí. Lo más importante en el servicio es, a veces, y créanme que esto es muy rico espiritualmente hablando, hacerlo a una persona de manera desinteresada que no te puede pagar el favor o el servicio. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo con la palabra, ese servicio está más claro, que es para Dios. Y el que te tiene o te tendría que pagar el servicio, pongo comillas porque no es exacto, ¿quién sería? Dios. Y si es Dios el que te tiene que pagar el servicio, ciertamente vas a tener una gran bendición. Porque ya no es el hombre, es Dios quien se ha convertido en el garante de ese hermano menor, de esa persona desposeída, de ese humilde que no tiene él o su familia para pagarte el servicio, para devolverte el favor. Y es el mismo Dios quien se subroga en esa deuda y es Él quien te lo va a pagar. De darse el caso, y se los digo de corazón, yo prefiero que Dios me lo pague a que me lo pague el hombre. Porque cuando Dios paga, Dios te paga de la forma como tú lo necesitas, de la forma que te va a hacer feliz, de la forma que no te va a hacer daño, de la forma que es mejor para ti. Porque hay muchas cosas que pueden o podrían ser buenas, que tú la ves como buenas, pero al final no es lo que tú necesitas o no es lo que a ti te va a hacer mejor. Dios nos conoce al milímetro, más incluso que nuestros padres y más incluso que nosotros mismos, porque somos su creación. Entonces, hermano, cuando te toque la posibilidad de hacer un servicio a alguien que no te puede devolver el favor, creo que estás empezando bien. La palabra también dice que el servicio trae honra. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué es honrar? En la iglesia comúnmente lo que decimos es, pastor, lo voy a honrar, y le damos un presente. Yo le digo a mi esposa, no te preocupes, yo te voy a honrar, te voy a invitar a una cena, o te voy a dar un vestido, o te voy a regalar algo, ¿no? Es una acepción de honrar. Pero en general, siempre cuando alguien te dice te voy a honrar, ¿no es cierto? Al menos incluso de palabras, ¿no? Dice, no, miren, aquí está fulanito de tal, ¿no? Y el día de hoy, ¿no?, yo quiero honrarlo, porque hace un tiempo, ¿no es cierto?, yo estaba en tal situación, o la institución tenía tal carencia, y este señor, ¿no?, de manera desinteresada, vino y nos apoyó. Es un momento en que el día de hoy queremos honrarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay honras que pueden tener un contenido económico, un contenido asistencial, como otras que pueden ser de reconocimiento, pero en ambos casos
siempre cuando se habla de honra, en el caso del Señor, es algo positivo. Poniendo los ejemplos de los trabajadores, ¿no? Va a llegar el momento en el que si tú haces bien tu servicio, yo no sé cómo serán todos los jefes, pero a mí cuando un trabajador me cumple y me rinde, yo siempre me juego por ese trabajador, pongo el pecho por ese trabajador y adicionalmente siempre intento promocionarlo. No es inmediato, no puedo agarrar y decir, porque sería una mentira, sí, que al día siguiente que hizo buen servicio ya le subo el sueldo. Pero yo tengo en mi mente que ese muchacho, o esa chica, ese joven, ese profesional, ¿no es cierto?, en la medida en que está haciendo un buen servicio y ese servicio le sirve a la entidad, ¿no?, yo tengo que buscar hacerlo crecer también. Y me encanta hacer crecer a las personas, porque conmigo también lo hicieron. ¿Ok? Y hay mucha gente que yo no he conocido, porque bueno fuera que yo conozco a todos, ¿no? A mí me han llegado personas y ya en el trabajo he conocido su trabajo, su servicio y me ha encantado. Cuando uno hace un buen servicio, aún en el mundo, aún en las cosas seculares, los jefes van a sentir un compromiso de querer honrarte, de querer mejorar tu situación, de querer darte un aliciente para que tú también sigas creciendo. Porque todo jefe que tenga al menos una mentalidad de líder mediana va a querer que la gente que está bajo su órbita, bajo su mando, prospere, crezca, y si es una persona cristiana, incluso que lo supere. Yo no tengo ningún problema en decir que hay profesionales que yo he tenido a mi cargo que ahorita están mejor que yo. Y gloria a Dios por eso. Por algo será. Y yo me gozo en esas cosas. No con envidia, sino con todo el tema de que en algún momento pasaron por mi esfera, yo los ministré, algo les enseñé, pero hoy por hoy esas personas están mejor. Y yo me gozo de eso. Porque a veces pareciera que acá lo único que prima es la envidia, prima la mediocridad. Uno como líder, uno como maestro, tiene que querer que sus hijos, que su familia, que su entorno crezca y mejore, incluso por encima de uno. Cuando eso ocurre, ciertamente, tarea cumplida. Finalmente, ¿no es cierto?, no he podido compartir la historia de Ruth y de Noemí, tampoco la parábola de los talentos, pero yo quería cerrar con las palabras de Josué. ¿No? En un momento Josué es contristado, ¿no?, y se veían gentes que estaban haciendo cosas distintas, que querían servir a otros dioses, que querían apartarse del Dios de Israel. Y en Josué 24:15, Josué les dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amados, que este tiempo que hemos compartido, hablando del servicio, nos sirva para involucrarnos en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Mañana, que es el día de las mamitas, feliz día a todas las hermanas, a las televidentes. Qué importante sería que los esposos, los hijos, las hijas, pudiéramos servir a nuestras madres, toda vez que ellas, casi siempre, sin excepción, nos atienden y nos sirven, con tanto desinterés y con tanto cariño. Creo que si en algo podemos aprender, no es que no hay que simplemente oír como un oidor desentendido, sino poner en práctica el servicio. Y yo creo que mañana hay una oportunidad. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.